El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los fariseos diciendo: el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto. Vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse, el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con ellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores: el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias: átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Palabra del Señor. La parábola de hoy es un resumen, podríamos decir, la culminación de la vida cristiana. Dios, cuando creó al ser humano, lo hizo a su imagen y semejanza, y dice el libro del Génesis que Dios vio a Adán solo y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces creó a Eva. En realidad creó el matrimonio, es decir, fíjense lo que significa ese momento donde Dios entiende, o mejor dicho, nosotros entendemos lo que Dios piensa acerca de nosotros, que hemos sido creados para la comunión, hemos sido creados para vivir no en la soledad, sino en la comunión. Y por eso es que Dios, cuando crea al ser humano, crea el matrimonio. No es un apósito, algo que hace después, sino que es una sola cosa. No podría haber creado una cosa sin la otra, porque Dios nos crea a nosotros como familia. Es más, todo lo que existe en el universo, las plantas, los animales, las estrellas, la tierra, todo tiene un fin, que es que Dios pueda estar con su familia, que Dios pueda encontrarse con los suyos, ¿no? Como un padre que hace la casa, ¿para qué? Para estar con sus hijos y su esposa, con su familia. No la hace porque es muy linda o tiene una idea, ¿no? Sino que el fin es el encuentro, la unión. Dios hizo el mundo y el universo para estar con nosotros. Dios creó el matrimonio para que estemos con Él. ¿Por qué? Porque entonces el esposo es para la esposa un signo y la esposa para el esposo, y viceversa, digamos, un signo del otro, con mayúscula, de Dios. Entonces, que siempre sepamos que no estamos solos, que Él está con nosotros, que nosotros podemos estar con Él. Y entonces, eso empieza en el Génesis, pero llega hasta el Apocalipsis, que nos habla del banquete del Cordero. Es decir, que Dios fundó la creación con el matrimonio y la lleva a su plenitud, a su perfección, con otro matrimonio,
el de Cristo con la iglesia, el Cordero inmolado por nosotros que se une a toda la humanidad, muere por ella, para que vivamos esa unión plena y para que algún día podamos vivir esa fiesta del amor nupcial. Y entonces nuestra vida tiene un carácter nupcial. No es bueno que el hombre esté solo. Estamos llamados todos a entregarle la vida a alguien, no para ser solteros. Es decir, la soltería, no tengo nada contra las personas que son solteras, y no es algo criticable, pero lo que sí es criticable es la soltería como si algo, bueno, yo con mi vida hago lo que quiero. Sí, todos con nuestra vida hacemos lo que queremos, por eso somos libres. Pero a alguien se la tenemos que entregar, porque si no, no somos libres. Si no utilizamos nuestra libertad, ¿de qué nos sirve? Entonces a alguien la vida hay que entregársela. Casado, soltero, consagrado, ¿no? Es decir, hay quienes dedican su vida al servicio de los hermanos, quienes son docentes, y entonces hacen de eso su misión y su vida, y es maravilloso, pero a alguien se la tengo que entregar. La vida entonces tiene carácter de un banquete nupcial. Nuestra vida es nupcial, espera entregarle la vida a alguien, espera unirse definitivamente a alguien, y ese alguien es Dios. Entonces, este banquete es realmente esencial, decía en la portada de este domingo, ¿no? ¿Es realmente esencial? Bueno, quería responderlo con algo que escuchamos ayer sábado acerca de la beatificación de este nuevo beato, ¿no? Carlo Acutis, ¿no? Un joven que murió hace cerca de 15 años, a la edad de 15 años. Y su madre sus padres habían sido bautizados. Fue 3 veces en su vida la mamá, dice, a la misa. La primera fue el día de su bautismo, la segunda el día de su primera comunión y la última el día de su matrimonio. Nunca había pisado una iglesia. Había pisado en momentos muy puntuales, pero no rezaban, no eran una familia cristiana, podríamos decir, sí de tradición cristiana. Pero entonces un día su hijo empieza a tener esas inquietudes que tienen los chicos más chiquitos. Mamá, hay una iglesia, vamos a darle un beso a Jesús, vamos a saludarlo a Jesús. Entonces la madre se queda sorprendida porque, bueno, había una persona que lo cuidaba, que era polaca, una mujer, que le había hablado de Jesús, le enseñó oraciones. Pero empezó a crecer en él y a los 7 años le pide recibir la primera comunión. Y la madre estaba muy preocupada porque dice, mi hijo tiene amigos imaginarios. Entonces va a hablar con un sacerdote y le dice, mire, su hijo es muy normal, es muy inteligente y tiene mucho amor a Jesús, así que yo creo que puede tomar la primera comunión. Bueno, entonces la va a recibir la primera comunión, y a partir de ahí la madre estudia teología, se pone a estudiar teología porque dice, tengo que contestar a las preguntas de mi hijo, ¿no? Tenía preguntas que la dejaban totalmente descolocada. Por eso Carlos empieza a crecer en esa fe desde el día de su primera comunión. No hubo ningún día de su vida que dejara de participar en la misa. Ningún día de su vida, desde su primera comunión. Y esto tenía muchas consecuencias en su vida, ¿no? Pensaba en los demás, ¿no? Entonces cuando iba a la misa encontraba a una persona en la calle, durmiendo en la calle, y entonces todos sus ahorros los utilizó para comprar una bolsa de dormir de 20 grados bajo cero para que este hombre pudiera dormir calentito, cuidado, y se la entregó. Sus amigos les decían, miren, lo más grande que existe en la tierra es la Eucaristía, es la misa, tienen que venir. Bueno, entonces dejaba una estela donde pasaba, ¿no? Una estela de la alegría de Dios. La persona que estaba en el servicio de la casa de sus padres era hindú,
Y entonces, viendo la vida que él llevaba y la alegría, ¿no?, y la pureza de su corazón, dijo: yo quiero bautizarme también. Bueno, quien recibe a Jesús, quien vive con Él, este banquete nupcial, esta alegría del encuentro, ¿no?, como dice el Salmo, la alegría que encuentra el esposo con su esposa, así la encuentro yo contigo. Es decir, el encuentro de dos enamorados. Dios que está enamorado de nosotros y nosotros que nos enamoramos de Él. Y quien se enamora de Jesús se enamora de sus amores, ¿no?, los pobres, los enfermos, ¿no? Bueno, Carlos contrajo una enfermedad, no me viene ahora a la cabeza cuál era, pero un cáncer, leucemia. Y entonces cuando se entera dice: mamá, de esto yo no salgo. Le ofrezco a Jesús todo esto, ¿no?, todos mis dolores, todo lo que venga, lo ofrezco para la iglesia, el Papa, los pobres, mi familia, mis amigos, su conversión, etc. Jesús nos habla de este banquete nupcial. Pero este banquete nupcial tiene algo muy especial. Es un banquete sacrificial. Cuando Isaías nos habla de manjares suculentos y medulosos, se refiere a la grasa de los sacrificios que en el templo de Jerusalén se ofrecía. El banquete es un banquete de un sacrificio, y es el sacrificio de Cristo por nosotros. El domingo pasado hablábamos de hacerse la víctima o ser víctima, ¿no? Aquel que se victimiza o aquel que vive una vida victimal, ¿no?, de inmolación. Bueno, Cristo es la víctima y el esposo de este banquete sacrificial. Y la Eucaristía es eso, es un banquete, no como un banquete de una fiestita de cumpleaños, no, es un banquete sacrificial donde el Cordero se inmola por nosotros. Como dice el libro del Apocalipsis, el Cordero que está de pie pero inmolado, ¿no? Dos cosas que parecen contradictorias. Un animal no puede estar inmolado y de pie. Pero Cristo murió y resucitó, y eso es lo que significa, está de pie pero inmolado. Y entonces nosotros vivimos la misma dinámica de entrega de que Cristo cuando participamos de la misa. Por eso decía Carlos, la Eucaristía es mi autopista para el cielo, mi autopista para el cielo. El modo en que nosotros vivimos es el modo en que nosotros participamos de la misa. Quien se nutre de este pan vive la fiesta, ¿no?, de la vida cristiana. Pero aparece acá en esta parábola algo muy importante, que es este hombre que estaba allí pero no tenía su vestido de fiesta. Es decir, había entrado a participar, pero no tenía la intención, de acuerdo a su vestimenta, de participar verdaderamente. ¿Qué nos dice eso? Que para poder entrar al cielo nosotros no solamente nos tenemos que poner en ese camino, en esa autopista, tenemos que querer estar en ese camino. ¿Parece obvio? Parece obvio, pero muchas veces damos por contado esto. Santa Teresa de Jesús diría: necesitamos una determinada determinación. Es decir, tengo que querer. No es simplemente un sí y ya está, no. Ese sí tiene que estar seguro, ¿no? Y tengo que asegurármelo a mí mismo. Yo quiero vivir esto. Ese vestido es esa libertad nuestra que se pone en juego. Ese vestido, por supuesto, que es en primer lugar también la gracia bautismal, ¿no?, la gracia santificante. No puedo yo participar sin vivir en la gracia, sin vivir el amor de Dios. La gran incoherencia, ¿no?, de un vestido que no calza en el banquete nupcial.
Bueno, es las incoherencias de nuestra vida. Que el Señor nos dice: estás desalineado, estás lejos de mí, no estás para estar junto a mí. Alineate un poco, ¿no? Ponete, arreglate. Y esos son todos los llamados de la gracia que nos invita a arreglar nuestra vida. Pero va a llegar un día en que ya no hay posibilidad de arreglo, y ese es el juicio, y eso será el banquete definitivo, donde ya no será lo que va a pasar, sino lo que pasa eternamente, en un eterno presente y para siempre vivir en ese banquete. Es contradictorio el rey porque primero lo deja entrar y después lo echa. No, porque siempre le dio la posibilidad de vivir de vestirse de esa forma, de vestirse nupcialmente. Siempre nos da a nosotros la posibilidad de hacerlo. Y entonces, aprovechemos esta oportunidad. Yo he visto lágrimas de nostalgia, ¿no?, en esta historia de este joven. Lágrimas de nostalgia, de decir: uy, qué maravilla sería, ¿no?, vivir una vida así, tan corta, tan derecha y tan feliz, ¿no? ¿Saben lo que decía él acerca de la felicidad? Decía: es mirar a Dios. La tristeza es mirarse a sí mismo. Es tan simple, ¿no? Y la vida eucarística es eso, es adorar al Señor, no a mí mismo. El amor saca del amante lo mejor de sí mismo. Nuestra vida ha sido creada para eso, para que el Señor, que nos quiere amar, y nosotros que nos dejemos amar por Él, nos encontremos en ese matrimonio místico. Una madre que reza delante del Santísimo, y sin duda el Señor quiere sacar lo mejor de ella. Un esposo que viene a visitar a Jesús y el Señor le da la fuerza necesaria para cumplir con su misión. Un joven que se encuentra con el Señor y que encuentra una luz fundamental en su vida de cada día. Un niño que aprende a visitar a Jesús amigo en el sagrario, encontrará al amigo que nunca falla. El Señor nos ha invitado a nosotros a este banquete celestial. Cada día o cada domingo podemos participar en él, hasta el día en que participemos en ese banquete eterno, al que el Señor nos llama y que seremos uno solo con Él.